El silencio de aquella noche no era tranquilo, era un silencio pesado, de esos que parecen observarte. La niña caminaba sola, con los pies entumecidos y los dedos rígidos por el frío, avanzando sin saber exactamente hacia dónde. No lloraba, ya no. Había aprendido que llorar no calentaba el cuerpo ni alejaba el miedo. Tenía los ojos abiertos de par en par, atentos a cualquier ruido, a cualquier sombra que se moviera entre los árboles. Era huérfana. No porque alguien se lo hubiera dicho con palabras bonitas, sino porque el mundo se lo había repetido con hechos. No había una mano que la guiara, no había una voz que la llamara por su nombre, solo el viento, el crujido de las ramas y ese vacío que se instala en el pecho cuando nadie te espera. La noche la había sorprendido lejos de todo. El cielo estaba cubierto, sin estrellas, como si incluso el universo hubiera decidido darle la espalda. Cada paso le costaba más que el anterior. El cansancio no era solo físico, era un cansancio del alma, de cargar con una soledad demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. Pensó en detenerse, pensó en sentarse en el suelo y cerrar los ojos, pero algo dentro de ella, una chispa mínima, casi invisible, le dijo que no podía rendirse todavía. Fue entonces cuando lo vio. Entre la maleza y la tierra removida, casi oculto como un secreto que nadie quería recordar, había algo extraño. No era una casa como las que había conocido antes. No tenía ventanas visibles ni techo alto. Parecía más bien enterrada, como si alguien hubiera intentado esconderla del mundo. La niña se detuvo. El corazón comenzó a latirle con fuerza. No sabía si aquello era un refugio o una trampa, pero el frío apretaba y el miedo de quedarse afuera era más grande que el miedo de entrar. Se acercó despacio. Cada paso era una decisión, cada respiración una duda. La puerta estaba cubierta de polvo y tierra, como si nadie la hubiera tocado en años. Extendió la mano con cuidado, temblando, y la apoyó sobre la madera. Estaba fría. Por un instante pensó en dar la vuelta, pero entonces recordó lo que era dormir al aire libre. Recordó el hambre. Recordó las noches en las que nadie venía a buscarla, y empujó. Antes de contarte qué ocurrió cuando esa puerta se abrió, déjame decirte algo importante. Historias como esta no son solo cuentos, son refugios emocionales para quienes alguna vez se sintieron solos, perdidos o abandonados. Si este tipo de historias toca tu corazón, suscríbete al canal ahora mismo, porque aquí compartimos relatos que abrazan, que duelen y que sanan. La puerta cedió con un gemido bajo, como si la casa misma despertara después de un largo sueño. La niña dio un paso adentro, y en ese instante algo dentro de ella comenzó a romperse, pero todavía no lloró. El aire dentro de la casa era distinto. No estaba helado como afuera, pero tampoco era cálido. Era un aire detenido, cargado de recuerdos invisibles. La niña cerró la puerta con cuidado, no por educación, sino por miedo a que el mundo exterior volviera a reclamarla. La oscuridad la envolvió. Por un momento, pensó que había cometido un error. Su respiración se aceleró y su corazón golpeaba tan fuerte que sentía que iba a delatarla, aunque no supiera ante quién. Permaneció quieta, escuchando. Nada. Solo el eco leve de su propia existencia. Poco a poco, sus ojos se adaptaron. Vio paredes firmes, aunque viejas. Vio una mesa cubierta por una tela gastada. Vio una lámpara apagada, como si alguien hubiera salido un momento y nunca regresado. Aquello no era un escondite improvisado. Era un lugar donde alguien había vivido, donde alguien había esperado, y eso fue lo que más le dolió, porque significaba que ese lugar había tenido dueño, había tenido calor, había tenido vida. La niña avanzó unos pasos más. Cada rincón parecía contar una historia silenciosa.
No había lujo, pero tampoco abandono total. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de que algo terrible ocurriera. De pronto lo sintió. Una presión en el pecho, un nudo en la garganta, una oleada de emociones que había mantenido enterradas por demasiado tiempo. Pensó en su madre. No recordaba su voz con claridad, pero recordaba la sensación de estar protegida. Pensó en las noches sin nadie que le deseara buenos sueños. Pensó en todas las veces que fue invisible. Sus rodillas comenzaron a temblar. La casa estaba en silencio, pero ese silencio ya no era vacío. Era un silencio que escuchaba, que presenciaba, que no juzgaba. Por primera vez en mucho tiempo, la niña no tuvo que ser fuerte. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. El polvo manchó su ropa, pero no le importó. Cerró los ojos, y entonces, sin pedir permiso, las lágrimas comenzaron a caer. No era un llanto ruidoso, era un llanto contenido, profundo, antiguo. El llanto de alguien que no había tenido dónde llorar. Lloró por lo que perdió, lloró por lo que nunca tuvo, lloró porque al fin estaba bajo un techo, y mientras lloraba, sin saberlo todavía, ese lugar, esa casa enterrada, comenzaba a cambiar su destino. Pero esa es una parte de la historia que aún no estás listo para escuchar. Mucho antes de aquella noche fría, la niña había tenido un nombre pronunciado con cariño. No lo recordaba completo, solo fragmentos, como si la memoria lo hubiera ido desgastando con el tiempo, pero recordaba el tono. Recordaba cómo sonaba cuando alguien la llamaba para entrar a casa antes de que oscureciera. Había sido una niña común. Había reído sin pensar, había dormido sin miedo. Su mundo no era grande, pero era suficiente. Una habitación pequeña, una mesa compartida, manos que sabían cómo acomodarle el cabello cuando se enredaba. No era una vida perfecta, pero era una vida donde el amor existía, aunque fuera silencioso. Todo cambió sin aviso. No hubo despedidas largas ni palabras preparadas, solo un día en que la casa quedó demasiado callada. Un día en que nadie respondió cuando ella llamó. Los adultos dicen que los niños no entienden la muerte, pero eso no es cierto. Tal vez no entienden las palabras, pero entienden la ausencia. La niña entendió la ausencia. Después vinieron los traslados. Casas donde no era bienvenida, miradas que evitaban cruzarse con la suya, voces que suspiraban cuando pensaban que ella no escuchaba. Siempre era por un tiempo, siempre era solo hasta que se resuelva algo. Pero el tiempo pasaba y nada se resolvía. Aprendió a hacerse pequeña, aprendió a no pedir demasiado, a no molestar, a agradecer incluso cuando no había nada que agradecer. Cada lugar dejaba una marca, no golpes visibles, sino algo más profundo, la sensación de no pertenecer, de ser una carga, de estar de más, y eso para una niña pesa más que el hambre. La noche en que terminó sola no fue dramática como en los cuentos. No hubo gritos ni escenas grandes. Simplemente nadie vino. Nadie volvió. El lugar donde estaba cerró sus puertas, literal y emocionalmente, y así, sin entender del todo cómo, se encontró caminando sin rumbo, con una mochila liviana y el corazón demasiado pesado. Ahora, sentada en el suelo de aquella casa enterrada, los recuerdos volvían sin pedir permiso. Cada lágrima parecía abrir una puerta del pasado. No solo lloraba por el presente, sino por todo lo que había tenido que guardar en silencio. Se abrazó a sí misma, como había aprendido a hacerlo cuando no había brazos disponibles. Por un instante se permitió imaginar cómo habría sido quedarse, crecer, tener un lugar fijo. Pero enseguida apartó ese pensamiento. Soñar demasiado siempre había dolido. Aún así, algo era diferente. Por primera vez en mucho tiempo no sentía prisa por irse. No sentía la presión de ser rechazada al amanecer. La casa no le exigía nada. No le pedía explicaciones. Solo estaba ahí,
Y eso, para ella, ya era mucho. El amanecer llegó lento, como si incluso el sol dudara antes de entrar en aquel lugar olvidado. Una luz suave comenzó a filtrarse por una pequeña abertura en la pared, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire. La niña despertó sobresaltada. Durante unos segundos no supo dónde estaba. El miedo regresó de golpe, como siempre ocurría al abrir los ojos. Pero luego recordó. La casa, el refugio, la noche que había sobrevivido. Se incorporó despacio, con el cuerpo adolorido por haber dormido en el suelo. Observó a su alrededor con más atención. A la luz del día, el lugar parecía aún más extraño. Había objetos cubiertos con telas, estantes con cosas ordenadas con cuidado, como si alguien hubiera creído que volvería. Eso la desconcertó. No era un sitio abandonado por descuido, era un sitio abandonado por fuerza. La niña caminó despacio, tocando las superficies con cuidado, casi con respeto. Cada objeto parecía tener historia, y ella, que siempre había sido tratada como algo temporal, sentía una conexión inesperada con ese lugar detenido en el tiempo. Pero junto con esa conexión llegó el miedo, porque sabía lo que pasaba cuando alguien encontraba un lugar que no le pertenecía. Sabía cómo terminaban esas historias. Siempre había alguien que reclamaba, que expulsaba, que decía «no puedes quedarte». La idea de volver a ser echada le apretó el pecho. Se sentó en una silla vieja, sosteniendo sus manos entrelazadas para evitar que temblaran. Pensó en lo que vendría después. Pensó en volver a caminar sin destino. Pensó en el frío que regresaría al caer la noche. Y entonces comprendió algo que la hizo bajar la cabeza. No había nadie esperándola, en ningún lugar. Esa verdad, tan simple y tan cruel, fue más pesada que cualquier golpe. No era solo estar sola, era saber que si desaparecía, el mundo seguiría igual. Las lágrimas volvieron a asomarse, pero esta vez no cayeron. Las contuvo. Porque había aprendido que llorar también podía ser peligroso, que mostrarse frágil no siempre era seguro. Sin embargo, la casa seguía en silencio, un silencio distinto, un silencio que no expulsaba. La niña respiró hondo. Tal vez solo por ese día podía quedarse. Tal vez nadie la encontraría. Tal vez ese lugar enterrado también sabía lo que era no ser reclamado. Sin darse cuenta, empezó a hablar en voz baja. No palabras claras, solo sonidos, como si necesitara comprobar que su voz aún existía. El eco suave que le respondió no la asustó, la acompañó, y en ese pequeño gesto algo comenzó a cambiar. Por primera vez, no se sentía invisible, pero aún no sabía que ese refugio escondía una razón más profunda para existir. Algo que la conectaba con un pasado que jamás imaginó y con un destino que todavía no estaba listo para revelarse. El segundo día en la casa enterrada transcurrió con una calma inquietante. No era paz. Era una tregua frágil, como esas que se rompen al menor ruido. La niña lo sentía en el cuerpo, en esa forma en que los hombros no terminan de relajarse y el corazón se mantiene alerta, incluso cuando todo parece quieto. Había aprendido a leer los silencios. Mientras recorría el lugar, comenzó a notar detalles que antes había pasado por alto. Marcas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido movido muchas veces. Una puerta interior cerrada con un seguro improvisado. Una ventana pequeña, casi a ras de la tierra, por donde apenas entraba luz. La casa no solo estaba escondida, había sido protegida. Ese pensamiento le provocó un escalofrío. ¿Por qué alguien se tomaría tanto trabajo para ocultar un lugar así? ¿De qué o de quién? Sacudió la cabeza tratando de alejar esas ideas. No quería imaginar peligros. Bastante había tenido ya. Sin embargo, algo dentro de ella no lograba ignorar esa sensación de que el refugio podía no ser eterno.
El hambre comenzó a hacerse notar. Su estómago protestó con un sonido bajo, casi tímido. No tenía mucho en la mochila, un pedazo de pan duro, una fruta ya golpeada. Lo repartió con cuidado, como quien administra un tesoro. Mientras comía, un ruido la hizo congelarse. Venía de afuera, pasos, no fuertes, no apresurados, pero reales. La niña se quedó inmóvil, con el pan a medio morder. El corazón empezó a latirle tan fuerte que temió que pudiera oírse desde fuera. Se levantó despacio, acercándose a la pared más cercana, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron. Un silencio espeso se instaló de nuevo. Esperó. Contó mentalmente. 1, 2, 3. Nada. Tal vez había sido un animal, o tal vez alguien que pasaba por casualidad. Aún así, el miedo ya había despertado. Ese miedo antiguo, aprendido a la fuerza, que le decía que cuando alguien aparece, no siempre es para ayudar. Se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas. Por primera vez desde que había llegado, pensó seriamente en irse. El refugio era seguro solo mientras nadie lo conociera, y si alguien ya estaba cerca. Pero irse significaba volver a la intemperie, volver a no tener dónde esconderse, volver a ser visible en un mundo que no había sido amable con ella. El dilema la desgastó más que el hambre. Al caer la tarde, el cielo se oscureció de nuevo. El viento soplaba con más fuerza, haciendo vibrar la tierra sobre la casa. Cada sonido parecía amplificado, cada crujido una amenaza. La niña se dio cuenta de algo con una claridad dolorosa. No importaba cuán fuerte fuera el refugio, su vida siempre había sido así. Un equilibrio precario entre el miedo de quedarse y el miedo de huir. Y esa noche, mientras intentaba dormir, supo que la calma no duraría mucho más. El tercer día comenzó con un presentimiento oscuro. La niña despertó antes del amanecer, sudando frío, como si algo la hubiera arrancado del sueño. Se quedó quieta, escuchando. Otra vez, pasos. Esta vez no eran imaginarios, se escuchaban más cerca, más definidos, voces apagadas, aunque no lograba distinguir palabras. El pánico la atravesó de golpe paralizándola. No tenía a dónde correr. No tenía a quién llamar. La casa enterrada, que había sido refugio, ahora se sentía como una trampa. Se arrastró despacio hacia el rincón más oscuro, procurando no hacer ruido. Su respiración era tan agitada que tuvo que taparse la boca con la mano. Recordó todas las veces que había sido descubierta en lugares donde no debía estar. Recordó las órdenes secas, las miradas duras, el rechazo. No perteneces aquí. Esa frase parecía perseguirla desde siempre. Las voces se acercaron a la entrada. Escuchó cómo alguien removía la tierra superficial. Un golpe seco, luego otro. El corazón le golpeaba en el pecho con tanta fuerza que le dolía. Pensó en salir, en mostrarse, en pedir ayuda. Pero el miedo fue más rápido, porque pedir ayuda nunca le había garantizado nada. Las lágrimas comenzaron a correr en silencio, sin sollozos, sin sonido. No quería ser escuchada, no quería ser vista. En ese instante, deseó con todas sus fuerzas ser invisible. Finalmente los ruidos cesaron. Pasaron segundos eternos. Luego, minutos. Nadie abrió la puerta, nadie entró. Las voces se alejaron poco a poco, hasta desaparecer. La niña no se movió. Se quedó allí, temblando, hasta que el cuerpo comenzó a dolerle por la tensión. Cuando por fin se atrevió a respirar con normalidad, se dio cuenta de que algo dentro de ella había cambiado. El refugio ya no era solo un lugar para esconderse, era una prueba de cuánto más podía soportar. Se levantó con dificultad. Sus piernas estaban débiles, pero su mirada tenía algo nuevo. Una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no podía vivir eternamente escondida. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que fuera que rodeaba esa casa. Pero aún no.
Todavía no. Porque, aunque no lo sabía, el verdadero significado de ese lugar estaba más cerca de revelarse. Y la casa enterrada no había sido encontrada por casualidad. Alguien la había construido con un propósito que estaba a punto de rozar su vida, y cuando eso ocurriera, el llanto de aquella primera noche cobraría un sentido completamente distinto. Después de aquella mañana en que casi fue descubierta, la niña comprendió que ya no bastaba con esconderse. La casa enterrada seguía siendo su único refugio, pero ahora también era un lugar que exigía decisiones. Permanecer significaba riesgo. Irse significaba volver a no existir para nadie. Pasó horas sentada, observando la pared de tierra compacta frente a ella, como si esperara que le diera una respuesta. No tenía mapa. No tenía adultos que la orientaran. Todo lo que tenía era una intuición nacida del miedo y de la experiencia. Decidió explorar. No por curiosidad infantil, sino por necesidad. Si iba a quedarse, debía conocer cada rincón, saber dónde esconderse, saber qué caminos tenía la casa para protegerla o para traicionarla. Avanzó despacio hacia la puerta interior que había notado el día anterior. Estaba reforzada con un cerrojo improvisado hecho con alambre grueso y madera. Nadie hace eso sin razón. La niña lo sabía. Las personas solo refuerzan puertas cuando temen lo que hay detrás, o lo que podría entrar. Sus dedos temblaron al tocar el cerrojo. Recordó todas las veces que le dijeron que no debía abrir cosas que no entendía. Pero también recordó que nadie había estado allí para abrirlas por ella. Siempre había tenido que arreglárselas sola. Respiró hondo. El sonido del cerrojo al soltarse fue seco, definitivo, como si algo antiguo despertara. Empujó la puerta con cuidado. El aire que salió de ese lugar era más frío, más profundo, un frío distinto, que no venía del clima sino del tiempo. El pasillo era angosto, apenas iluminado por una abertura lejana. Las paredes parecían cavadas a mano. Cada paso resonaba de una forma extraña, como si la casa escuchara. La niña avanzó despacio con el corazón acelerado. A cada paso, una sensación difícil de explicar crecía en su pecho. No era solo miedo, era una mezcla de reconocimiento y tristeza, como si ese lugar conociera su historia. Al fondo del pasillo encontró algo inesperado. Una habitación pequeña, casi intacta. Había una cama sencilla, una mesa, y sobre ella un objeto cubierto con una tela clara. La niña se quedó inmóvil. Ese objeto parecía cuidado, protegido del polvo, esperado. No se atrevió a tocarlo aún. Algo dentro de ella le decía que hacerlo cambiaría más de lo que estaba preparada para enfrentar. Dio un paso atrás. Necesitaba tiempo, necesitaba entender. Salió del pasillo y volvió a la parte principal de la casa. Se sentó en el suelo respirando agitadamente. La casa enterrada ya no era solo un refugio físico, era un lugar lleno de decisiones que no podía posponer. Y aunque aún no lo sabía, esa puerta interior no solo guardaba un secreto, guardaba una verdad que la conectaba con alguien que también había conocido la soledad. Esa noche, la niña casi no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía la habitación al final del pasillo, la tela clara, el silencio cuidadoso. No era un escondite común, no era abandono, era protección. Al amanecer, la decisión estaba tomada. Regresó al pasillo con pasos más firmes, aunque el miedo seguía ahí, apretándole el pecho. Se detuvo frente a la habitación y esta vez no dudó. Entró. El aire era más limpio allí, menos pesado, como si ese espacio hubiera sido sellado con intención. Se acercó a la mesa y tomó la tela con ambas manos. Sus dedos temblaban, pero no se detuvo. La levantó. Debajo había una fotografía antigua, ligeramente desgastada por el tiempo.
La imagen mostraba a una mujer joven sosteniendo a una niña pequeña. No eran idénticas, pero había algo en la mirada, algo familiar. La niña sintió que el aire le faltaba. Junto a la fotografía había un cuaderno. Las hojas estaban amarillentas, escritas con una letra cuidadosa, paciente. No entendió todo, pero entendió lo suficiente. Era un diario. Alguien había vivido allí. Alguien había esperado, alguien había amado y había perdido. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo, esta vez sin resistencia. No lloraba solo por ella, lloraba por esa mujer desconocida, por esa vida enterrada junto con la casa. La niña se sentó en la cama, sosteniendo la fotografía contra su pecho. Por primera vez desde que había quedado sola, sintió algo parecido a un lazo, a una historia que no comenzaba ni terminaba con ella. La casa enterrada no era solo un refugio para huir del mundo, era un refugio construido para proteger algo valioso. Y, sin saberlo aún, la niña había sido guiada hasta allí por algo más fuerte que el azar, porque algunas casas no se encuentran, te encuentran a ti. Mientras sostenía el cuaderno, una certeza suave, pero firme, se instaló en su interior. No estaba ahí por error. Su llanto de la primera noche había despertado una historia dormida, una historia que ahora reclamaba ser continuada. Y aunque el peligro seguía afuera, aunque el miedo no había desaparecido, algo había cambiado para siempre. Por primera vez, la niña no se sentía solo escondida, se sentía esperada. Después de descubrir la fotografía y el cuaderno, la casa enterrada pareció cambiar de respiración. No era algo visible, pero la niña lo sentía, como si el lugar, al ser reconocido, hubiera decidido abrirse un poco más. El silencio ya no era vacío. Estaba lleno de preguntas. Pasó gran parte del día sentada junto a la mesa con el cuaderno cerrado frente a ella. No se atrevía a leerlo completo. Algo dentro de su pecho le decía que esas páginas guardaban verdades que no se podían desleer. Verdades que, una vez conocidas, la obligarían a mirar su propia vida con otros ojos. Afuera, el mundo seguía igual. El viento movía las ramas, la tierra sobre el techo crujía levemente. Pero dentro de la casa, el tiempo parecía suspendido. La niña observaba la luz avanzar lentamente por la pared, marcando el paso de las horas como un reloj silencioso. Pensó en irse. La idea apareció sin aviso, como una forma de protegerse. Irse antes de involucrarse demasiado, antes de encariñarse con un lugar que tarde o temprano también podría perder, porque perder era algo que conocía bien. Se levantó y caminó hacia la puerta principal. Apoyó la mano sobre la madera, igual que la primera noche, pero esta vez no la empujó. No pudo. Algo la retenía. No era miedo. Era una sensación más profunda, la de estar frente a una decisión que no solo cambiaba su presente, sino todo lo que vendría después. Volvió a la mesa. Tomó la fotografía una vez más. Observó el rostro de la mujer. No había dureza en su mirada. Había cansancio, sí, pero también ternura. La niña se preguntó cómo habría sido su voz, si habría sabido consolar, si habría cantado para espantar el miedo. Una punzada de tristeza le atravesó el pecho. Cerró los ojos y apoyó la frente sobre la mesa. Por un momento, deseó que esa mujer hubiera sido su madre. El pensamiento la hizo sentir culpa, como si estuviera traicionando recuerdos que apenas conservaba. Pero también la llenó de una calma inesperada. Tal vez no todo lo que se pierde desaparece para siempre. Tal vez algunas cosas esperan enterradas. El silencio de la casa la envolvía sin juzgarla. No la apuraba. No le exigía respuestas. Simplemente estaba ahí, acompañando su duda, y en ese silencio, la niña comprendió que no era solo espectadora de una historia ajena, era parte de ella, aunque aún no supiera cómo ni por qué. La noche volvió a caer, lenta y pesada.
La niña encendió la lámpara vieja con manos cuidadosas. La luz amarillenta proyectó sombras largas en las paredes, dándole al lugar un aspecto casi irreal. Se sentó en la cama de la habitación interior, el cuaderno sobre sus piernas. Esta vez no lo apartó. Abrió la primera página. La letra era clara, firme, escrita con paciencia. Las palabras hablaban de una vida sencilla, de alguien que había elegido ese lugar para esconderse del mundo. No por vergüenza, sino por amor. Cada línea estaba cargada de intención, de cuidado. La niña leyó despacio, como si temiera que las palabras se deshicieran si avanzaba demasiado rápido. A medida que avanzaba, el pecho le comenzó a doler. No porque entendiera todo, sino porque sentía todo. La soledad de la mujer, sus miedos, sus decisiones difíciles, su espera constante. Había una frase que se repetía de distintas formas: algún día alguien llegará. Eso fue lo que hizo que las manos de la niña comenzaran a temblar. ¿A quién esperaba esa mujer? ¿Por qué había dejado todo preparado? ¿Y por qué? Se sentía como si esas palabras le hablaran directamente a ella. Cerró el cuaderno de golpe, respirando agitadamente. El miedo no era al contenido, era a la verdad que se acercaba, porque si ese lugar había sido preparado para alguien, significaba que su llegada no era casual. La idea la abrumó. Se levantó y caminó por la habitación tratando de calmarse. Cada objeto parecía observarla en silencio, como testigo de un plan antiguo. No había nada amenazante, pero la intensidad emocional era casi insoportable. Se sentó en el suelo, abrazando sus piernas. Pensó en todas las veces que había deseado que alguien la esperara en algún lugar, que su existencia tuviera sentido para alguien más. Y ahora, cuando esa posibilidad se insinuaba, el miedo la paralizaba, porque saber podía doler, pero no saber podía doler para siempre. Las lágrimas volvieron lentas, silenciosas. No eran de desesperación, sino de una mezcla extraña de esperanza y terror. La esperanza de pertenecer, el terror de perderlo todo otra vez. La niña entendió que estaba en el umbral de algo grande, algo que no se revelaría a medias, algo que exigiría valor. Cerró los ojos y respiró hondo. Mañana continuaría leyendo, mañana enfrentaría la verdad. Pero esa noche se permitió quedarse en ese punto exacto, donde el pasado y el futuro se miran sin tocarse. Y la casa enterrada, fiel a su naturaleza, guardó silencio. La mañana llegó con una quietud distinta. No era la calma frágil de los días anteriores, sino algo más profundo, como si la casa misma estuviera preparada para lo que iba a ocurrir. La niña se despertó con el cuaderno aún cerrado junto a ella, como una presencia silenciosa que no había dejado de acompañarla durante la noche. Se sentó despacio en la cama y lo tomó entre las manos. Esta vez no dudó. Abrió el cuaderno por la página donde lo había dejado y comenzó a leer con atención. Las palabras fluían con una claridad dolorosa. La mujer que había escrito esas páginas hablaba de una vida marcada por la pérdida, de una hija arrebatada demasiado pronto, de una culpa que nunca logró silenciar. La niña sintió un nudo en el estómago. Cada línea parecía acercarla más a algo que no sabía si quería confirmar. La mujer contaba cómo había construido esa casa enterrada lejos de todo, no para esconderse del mundo, sino para proteger algo que amaba más que su propia vida. Un refugio pensado no para ella, sino para quien algún día llegara huyendo, sola, con el corazón roto. Si estás leyendo esto, decía una de las páginas, significa que el mundo volvió a fallar. Las manos de la niña comenzaron a temblar. La mujer hablaba de noches enteras esperando pasos, de imaginar una figura pequeña cruzando la puerta, de dejar comida escondida, mantas limpias, una cama preparada. No sabía quién llegaría.
Solo sabía que alguien lo haría. Alguien que necesitara lo que ella ya no podía dar en vida. La niña sintió que el aire le faltaba. Siguió leyendo, con lágrimas nublándole la vista. La mujer explicaba que había perdido a su hija en circunstancias injustas y que desde entonces había dedicado su vida a crear un lugar donde ninguna niña volviera a sentirse completamente abandonada. No pude salvarla, escribía, pero tal vez pueda salvar a otra. Ese fue el momento en que la niña cerró el cuaderno con fuerza. El llanto brotó sin aviso. No era un llanto silencioso esta vez. Era profundo, desgarrador, nacido de una comprensión brutal. Ese lugar no era solo un refugio cualquiera. Había sido creado para alguien como ella, para una niña rota por el mundo. Se dejó caer al suelo, abrazando el cuaderno contra su pecho. Lloró por la mujer que había amado sin conocerla, lloró por la hija perdida, lloró por sí misma. Y en medio de ese llanto, algo se quebró, pero no para destruirla, para liberarla. El llanto duró mucho tiempo, tanto que la niña perdió la noción de las horas. Cuando por fin se calmó, el cuerpo le dolía, pero el pecho se sentía más liviano, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando desde siempre. Se levantó despacio y volvió a sentarse en la cama. Abrió el cuaderno una vez más, con manos más firmes. Ahora podía leer sin miedo. Ya no huía de la verdad. Las últimas páginas hablaban del final de la mujer, no con tristeza, sino con aceptación. Sabía que no vería cumplido su deseo. Sabía que probablemente moriría sola, pero confiaba en que la casa cumpliría su propósito. «Si llegaste aquí», escribió, «no es casualidad, no estás sola, aunque ahora lo parezca». La niña respiró hondo. Por primera vez, alguien había pensado en ella, sin conocerla. Recorrió la casa con una mirada nueva. Ya no veía solo paredes y objetos antiguos. Veía gestos de amor silencioso. Cada cosa había sido colocada con intención. Cada detalle había sido pensado para cuidar. El refugio ya no se sentía como un escondite, se sentía como un hogar posible. La niña comprendió algo fundamental. No había sido abandonada por completo. Tal vez el mundo había sido cruel, pero alguien, en algún momento, había decidido dejarle algo bueno a una desconocida. Esa certeza no borraba el pasado, no devolvía lo perdido, pero lo resignificaba. Esa noche, al acomodarse en la cama, no sintió el mismo miedo de antes. Aún había peligros afuera, aún no sabía qué sería de su futuro, pero ya no se sentía invisible. Antes de cerrar los ojos, habló en voz baja, como si la mujer pudiera escucharla. «Gracias». La casa, enterrada y silenciosa, pareció responder con una quietud cálida. Y así, sin aplausos ni promesas grandiosas, la niña comenzó a entender que su destino no estaba definido por lo que le habían quitado, sino por lo que había encontrado en el lugar más inesperado. Los días comenzaron a pasar de una forma distinta. Ya no eran solo horas que había que sobrevivir, sino pequeñas oportunidades de respirar sin miedo. La niña empezó a notar cambios sutiles en sí misma, como si algo dentro hubiera despertado después de mucho tiempo dormido. Por primera vez, no pensó en huir al amanecer. Se quedó. Esa decisión, tan simple en apariencia, fue enorme para ella. Durante toda su vida había aprendido que quedarse era peligroso. Quedarse significaba encariñarse, y encariñarse siempre terminaba en pérdida. Pero en esa casa enterrada, el silencio no amenazaba, acompañaba. Comenzó a crear una rutina. Cada mañana limpiaba un poco más la casa, barría la tierra que se acumulaba en las esquinas, ordenaba los objetos antiguos, abría las rendijas para dejar entrar algo de luz. No lo hacía por obligación, sino por respeto, como si el lugar mereciera cuidado. Mientras limpiaba, pensaba en la mujer que había construido todo aquello. Imaginaba sus manos cansadas, su soledad,
su esperanza obstinada. Esa imagen le producía una mezcla de tristeza y gratitud. Ya no era un recuerdo ajeno, era parte de su historia. Empezó a hablar sola, no porque estuviera perdiendo la razón, sino porque por primera vez necesitaba poner en palabras lo que sentía. Contaba sus miedos, sus recuerdos fragmentados, su enojo con el mundo. La casa escuchaba sin juzgar. A veces le hablaba al cuaderno. «No sé qué va a ser de mí», susurraba, «pero estoy cansada de correr». Esas palabras marcaron un antes y un después. Una tarde, mientras exploraba un rincón que había pasado por alto, encontró una caja pequeña enterrada bajo unas tablas sueltas. Dentro había ropa infantil cuidadosamente doblada. No era nueva, pero estaba limpia, reparada con paciencia. La niña apretó los labios. No lloró esta vez. Sonrió apenas, con una tristeza dulce. Aquella mujer había pensado incluso en eso, en que alguien como ella necesitaría algo más que comida y abrigo. Necesitaría sentirse digna. Se cambió de ropa y se miró en el pequeño espejo opaco que colgaba de la pared. La imagen que vio no era la de una niña rota y sucia huyendo del frío. Era la de alguien cansada, sí, pero viva. Presente. Esa noche, mientras cenaba en silencio, tomó una decisión que no se atrevía a llamar promesa. Si ese lugar le había dado refugio, ella le daría propósito. La casa enterrada no sería solo un escondite del pasado. Podía convertirse en un punto de partida. Con el paso de los días, la niña comenzó a observar el mundo exterior con otros ojos. Ya no lo veía únicamente como una amenaza. Seguía siendo peligroso, injusto, impredecible, pero ahora ella tenía un lugar al cual regresar. Eso lo cambiaba todo. Empezó a salir durante el día con cuidado, marcando el camino para no perderse. Recolectaba agua, buscaba raíces, frutas silvestres, cualquier cosa que pudiera servir. Cada regreso a la casa era una pequeña victoria. El miedo seguía ahí, pero ya no mandaba. Una tarde encontró huellas cerca del refugio. Se quedó inmóvil durante largos minutos, escuchando. El corazón le latía con fuerza. Podía ser peligroso. Podía significar que la casa ya no estaba tan oculta como creía. Pero no huyó. Por primera vez decidió observar antes de escapar. Las huellas no volvieron, y aunque el susto la acompañó toda la noche, también la dejó con una certeza. Ya no reaccionaba como antes. Ya no era solo una niña huyendo. Estaba aprendiendo a elegir. Esa noche escribió. Tomó el cuaderno y en una página en blanco comenzó a dejar su propia voz. No sabía si alguien algún día leería esas palabras, pero escribirla la hacía sentir real. «Llegué aquí rota», escribió, «pero este lugar me sostuvo cuando no tenía fuerzas». Al escribir, comprendió algo esencial. La casa no solo había sido construida para ella, ahora también dependía de ella para seguir viva. Mientras ella estuviera ahí, el refugio tendría sentido. Empezó a imaginar un futuro pequeño, modesto, pero posible. Tal vez ayudar a alguien más algún día, tal vez dejar comida preparada, mantas limpias, señales discretas para quien estuviera perdido. La idea no le dio miedo, le dio propósito. La niña huérfana que había llegado llorando a una casa enterrada ya no era la misma. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a convivir con él sin dejar que la destruyera. Antes de dormir, se sentó junto a la pared y apoyó la espalda, sintiendo la solidez del lugar. «Me voy a quedar», dijo en voz baja, «al menos por ahora». Y en ese acto sencillo, silencioso, comenzó a construirse un destino distinto. El invierno regresó lentamente, pero esta vez la niña no lo enfrentó como antes. Ya no era una fuerza invisible que la empujaba a huir, sino una estación que debía atravesar con preparación y cuidado.
La casa enterrada se había convertido en su centro, en su refugio real, pero también en una responsabilidad, y ella lo sabía. Con el paso de las semanas, comenzó a dejar pequeñas señales en el exterior, nada evidente, solo marcas discretas en las rocas, ramas acomodadas de una forma particular, restos de tela atados a árboles viejos. Señales que solo alguien verdaderamente perdido sabría interpretar. No estaba segura de por qué lo hacía, tal vez porque alguien había hecho lo mismo por ella, aunque sin saberlo. Una tarde gris, mientras regresaba con un poco de leña, escuchó un sonido que la dejó inmóvil. No era el viento, no era un animal, era un sollozo apagado, quebrado, como el que ella misma había hecho meses atrás. El corazón le golpeó el pecho. Se acercó con cuidado, siguiendo el sonido hasta un pequeño claro. Allí, encogido sobre sí mismo, había un niño. Estaba sucio, temblando, con la mirada vacía de quien ya no espera nada. La niña sintió un estremecimiento profundo. No vio a un extraño, se vio a sí misma. Durante unos segundos dudó. El miedo intentó imponerse, recordándole todo lo que había perdido, todo lo que podía salir mal. Pero algo más fuerte habló dentro de ella. La certeza de que ese momento era el verdadero sentido de su permanencia. «Ven conmigo», dijo con voz suave. El niño levantó la mirada, desconfiado, pero algo en los ojos de la niña, algo que solo el dolor compartido puede reconocer, lo convenció. Caminaron juntos hasta la casa enterrada. Cuando el niño cruzó la puerta y sintió el calor, el silencio, la seguridad, comenzó a llorar. Un llanto profundo, incontenible. La niña no dijo nada, se sentó a su lado y lo dejó llorar, como alguien había hecho por ella, sin estar presente. Esa noche, mientras el niño dormía por primera vez en mucho tiempo sin miedo, la niña entendió algo con absoluta claridad. La casa ya no era solo su refugio. Se había convertido en un puente entre el dolor y la esperanza. El legado de la mujer no había terminado con ella. Había continuado a través de una niña huérfana que decidió quedarse. Los días siguientes fueron distintos. La casa, antes silenciosa, ahora respiraba de otra forma. Había pasos, susurros, vida. La niña observaba al pequeño con una mezcla de cuidado y determinación. No sabía si podría protegerlo de todo. Nadie puede. Pero podía ofrecerle algo esencial, un lugar donde no fuera invisible. Le enseñó dónde estaba el agua, cómo encender el fuego, cómo leer las señales del clima, no como una adulta perfecta, sino como alguien que había aprendido sobreviviendo. Por las noches, cuando el niño dormía, ella abría el cuaderno. Ya no leía solo las palabras de la mujer, ahora escribía las suyas. Dejaba constancia de lo que habían vivido, de los nombres que no quería olvidar, de las decisiones que había tomado. «No elegí mi comienzo», escribió una vez, «pero estoy eligiendo mi camino». Esa frase la acompañó durante mucho tiempo. La niña comprendió que el destino no siempre llega como una promesa luminosa. A veces llega como una casa enterrada, como una herida compartida, como una responsabilidad inesperada. Pero aún así, puede ser transformador. El invierno pasó. La nieve se retiró lentamente, dejando al descubierto la tierra, como si el mundo mismo estuviera sanando. La niña y el niño salían cada vez más lejos, con cautela, con inteligencia. La casa seguía siendo su centro, su origen. Ya no pensaba en sí misma como una huérfana, pensaba en sí misma como guardiana, guardiana de un refugio, de una historia, de una oportunidad para otros. El dolor no había desaparecido, nunca lo hace del todo, pero ya no era una herida abierta, era una cicatriz que le recordaba cuánto había sobrevivido. Una noche, sentada junto a la entrada de la casa enterrada, miró el cielo estrellado.
respiró hondo. No me quebraron, susurró. Me transformaron. Y en ese instante, sin música grandiosa ni testigos, el destino de la niña quedó sellado. No como una víctima del abandono, sino como alguien que convirtió el sufrimiento en propósito. Porque a veces, los lugares más ocultos son donde nacen las historias más luminosas. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si te hizo sentir, recordar o reflexionar, suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos que transforman el dolor en esperanza. Aquí, cada historia tiene un sentido y quizá también un mensaje para ti.